Ahora sí. Bien, bueno, mientras va entrando la gente, vamos a arrancar también para respetar a la gente que llegó temprano. Perdón, tengo la cámara acá. Esto de tener dos cámaras me pone bastante tonto. Bueno, para aquellos que no me conocen, Nicolás y ese. Mucho gusto en saludarlo, señor. El gusto es mío. Hola a todos. Hola, Nico. Hola, buenas tardes. Hola, hola. Bueno, mi nombre es Pablo Stasecki, soy presidente de la Cámara de Comercio de la Provincia del Chaco. Este es nuestro, Gabriela, corregime, es el tercer evento, ¿no? ¿Hicimos? Estamos haciendo No, cuarto. de aceite, el cuarto, perdón. Cuarto. ¿Sí? Donde ya hemos hablado de posibilidades de negocios en Paraguay, herramientas financieras que estuvo entre ellos el Banco Nación. Y ahora por la idea era contar sobre los servicios que hay para el comercio exterior. Paso un chisme antes. Solamente el 16 de diciembre vamos a hacer el cierre del año, donde vamos a tener dos expositores muy renombrados. Uno de ellos es el jefe del área económica de la Cámara Argentina de Comercio, Matías Wallis Wilson, y digamos, el orador estrella va a ser Marcelo Elizondo. Todos los que estamos en comercio exterior sabemos quién es, muy reconocido director de la Fundación Exportar durante muchos años, es columnista en varios medios nacionales e internacionales. Así que bueno, con él vamos a cerrar. Y bueno, será un año muy difícil, creo que para todos. Por eso la idea también es dar un poquito de herramientas para que veamos cómo exportar, cómo mejorar esas oportunidades de exportación. Y surgieron tres cosas, tres oportunidades diferentes o tres ideas diferentes. Uno de ellos es, recién se dio un ejemplo, ¿qué pasa cuando un cliente no paga? Acá tenemos a Julieta y a Adriana que nos pueden dar una herramienta para prever eso. Es muy común que los clientes por ahí no paguen o pongan excusas, y sí paguen, pero también lo hagan como mal se dice a los premios. Así que es interesante que tengamos estas herramientas que nos eviten estos problemas. También es importante tener información sobre los clientes y los mercados. Lamentablemente muchos creen que con Internet y con Google se tiene todo, y más allá de que se puede tener mucha información, hay herramientas más específicas que nos ayudan a achicar ese margen de duda, ¿sí? Y poder comercializar mejor. Y finalmente está aquellas cosas que se pueden contar, hay otras que no, pero el mundo de los despachantes es un mundo muy complejo, donde hay muchas cosas diferentes que pasan a diario, donde hay muchas normas que cambian, donde hay cambios, lo hablamos con Javier, seguramente lo va a hablar, como por ejemplo que China evita que entren contenedores reefer por el tema del COVID. Y si uno tiene una mercadería en tránsito y vende en zip, tiene que ver cómo se arregla. Y es literalmente es arreglate. Entonces es muy importante tener estas herramientas, y creo que es importante tener a esa gente que uno pueda consultarle, ¿sí? O sea, no necesariamente de cualquiera de los que se presentan acá, ¿sí? Pero tener profesionales o gente con experiencia de confianza. Porque el ejercicio de comercio exterior no es fácil, ¿sí? Siempre nos quieren vender como que es algo muy simple, todos sabemos que no lo es. Entonces la idea es achicar ese margen de angustia, ¿sí? Trabajar con gente que valga la pena y que nos pueda guiar. Así que, bueno, en primer lugar, va a hablar Julieta Bayugar. Julieta, me gustaría que vos te presentes directamente. Julieta y Adriana, ¿no? Que son socias, y que saben mucho de lo que son los seguros a la hora de cobrar. Julieta. Bueno, gracias Pablo. Muchísimas gracias por tu breve introducción. Ante toda esta audiencia te quiero agradecer por habernos invitado a ser parte de este encuentro. Como vos bien decís, en este momento es importante acercar herramientas, dar a conocer instrumentos que puedan acompañar a los exportadores
que tienen un desafío enorme por delante con su trabajo, y bueno, es muy importante contar con información y con herramientas. Nosotros, en el encuentro de hoy, lo que vamos a tratar reducidamente, ¿verdad?, es introducirles un poco de qué trata el seguro de crédito como instrumento para acompañar y para potenciar las exportaciones, y que nos parece oportuno que lo puedan conocer y incursionar, sobre todo en un contexto de tanta incertidumbre como el que todos estamos viviendo a día. En el transcurso de esta charla vamos a repasar un poco cuáles son los riesgos comerciales, el riesgo político a los que estamos expuestos en este posible impago, y cómo se vio afectado el riesgo comercial y el riesgo político en todo el mundo a raíz del COVID. Después vamos a tratar de algún modo acercarles las características que tiene esta herramienta versus los instrumentos que tal vez ustedes conocen, y de algún modo transmitirles los beneficios que nosotros entendemos tiene para poder acompañarlos en este momento. Arrancando ya directamente de lo que serían, bueno, los riesgos a la exportación, los riesgos a los que estamos expuestos en esta actividad. Ustedes como empresarios saben que para poder obtener beneficios se deben asumir ciertos riesgos. Y hoy tenemos el desafío de exportar en un contexto de incertidumbre y por ende de mayor riesgo, con lo cual es importante poder conocer estos riesgos y poder evaluarlos para minimizarlos. Acá en la filmina tenemos los riesgos que nosotros entendemos por ahí más preponderantes. Es probable que haya más que tal vez hoy no están acá, pero bueno, cada uno está expuesto a un riesgo específico acorde a su actividad. Están expuestos al riesgo de mercado, los riesgos contractuales, el riesgo financiero de una devaluación, el riesgo de transporte, y seguramente en cada una de estas situaciones cuenten con instrumentos y con herramientas para poder sortearlos y minimizarlos. Nosotros hoy nos vamos a detener específicamente al riesgo de impago, que se puede dar por dos situaciones puntuales, por el riesgo país del comprador y por el riesgo comercial del comprador. Hablando ya directamente de lo que es el riesgo país, es el riesgo de impago en el que estamos expuestos como una consecuencia o una situación en el país de mi cliente, y que se va a dar a través de un caso de fuerza mayor, que claramente no está relacionado ahí con la voluntad de pago que pueda tener nuestro cliente en particular, sino por una situación donde se vea dificultada la estabilidad económica y política de un país. Esto se puede dar por situaciones de guerra, revueltas, sublevaciones, pero bueno, estos acontecimientos pueden ocasionar que haya una imposibilidad de transferir divisas o una inconvertibilidad en la moneda de pago. Sabemos que hay países que por su situación particular podemos prever que tengan o estén más expuestos a este tipo de riesgo, pero como hablamos de casos de fuerza mayor, tenemos que entender que a veces son situaciones intempestivas que no vamos a poder evitar o que muchas veces nos pueden sorprender. Entonces es importante incursionar y conocer también un poco el riesgo país o el riesgo al país en el que yo me estoy dirigiendo o donde estoy estableciendo algún vínculo comercial. Y ahora vamos a ver un poco cuál es el incremento que se dio a raíz del COVID en este riesgo país en todo el mundo. Y acá les compartimos un poco la información que evalúan las diferentes aseguradoras. Tenemos en esta filmina los dos mapas del mundo con la calificación del riesgo país, por un lado en febrero del 2020 y por otro lado cómo se vio modificada o afectada en septiembre. Esta calificación va de un riesgo muy bajo, que está indicado arriba del todo con la letra A1, y va cambiando de color a medida que también este riesgo va aumentando, terminando en un riesgo extremo, indicado con la letra E y un color rojizo. Nosotros acá podemos observar claramente el caso de Estados Unidos, Canadá, Australia, que antes del COVID estaban calificados como países de riesgo bajo, y hoy podemos estar encontrándolos en una calificación de un riesgo aceptable. Los países que ya estaban calificados en riesgo extremo mantienen la misma calificación, pero sí podemos notar que hubo un cambio en los colores o en la calificación de todo el mundo. Podemos hablar del caso de Brasil, que hoy está calificado como un país de alto riesgo, el caso de Argentina,
Y así, los diferentes puntos que quisiéramos mirar, lo importante, o por lo menos lo que nosotros queremos transmitirles acá, es que son datos que uno tiene que tener en cuenta y que tiene que observar o analizar antes de establecer algún vínculo comercial. Y ahora les compartimos un poco cómo se vio afectado esto en las exportaciones argentinas. En el gráfico podemos ver que en el 2019 teníamos un 10% de exportaciones que estaban dirigidas a países calificados de alto riesgo, y hoy ese porcentaje se trasladó a un 30%. Y sobre 60 países que fueron identificados en las exportaciones según el INDEC, hoy sabemos que hay un 47% de deterioro en el riesgo país. Entonces, volvemos a mencionar que estos son aspectos a considerar y analizar en nuestros negocios también. Yendo puntualmente a lo que es el riesgo comercial, que es la otra pata del riesgo de impago, acá entendemos que muchas veces uno no llega a hacer un análisis completo, profundo, como debiera, antes de establecer un vínculo comercial con un cliente. Y por ahí lo que queremos es compartirles un poco qué información nos parece que uno debiera de conocer antes de encarar una situación o una relación comercial. Por un lado, debiéramos de conocer aspectos cualitativos de esta empresa, ¿no? Como conocer qué antigüedad lleva en el negocio, qué referencias bancarias tiene, el management, también poder conocer el análisis financiero, cuáles son sus ratios y tendencias de pago, cuál es la comparación con la competencia, la evolución que tiene el sector, la performance de pago de este cliente. Esto, normalmente los informes comerciales nos pueden brindar este tipo de información, como puede ser informes de Graydon o Dun & Bradstreet, que nos pueden brindar cuál fue el comportamiento histórico de pago que tuvo este cliente con otros proveedores, ¿no? Y finalmente conocer la situación judicial, es decir, poder saber si hay algún juicio latente que podamos prever de esa manera si puede haber algún impedimento que este cliente tenga finalmente para operar. Esto entendemos que es la información que uno debiera de conocer, que entendemos que no siempre uno cuenta con las herramientas o la información no está tan disponible, pero sí nos parece que es importante conocer detalladamente cuál es el cliente con el que yo me voy a empezar a relacionar. Y ahora lo que les vamos a compartir es un poco, bueno, cómo las consecuencias del COVID también dejaron modificaciones respecto del riesgo comercial en el mundo. Según esta evaluación y esta filmina que ustedes están viendo, podemos ver que las insolvencias para el 2020 respecto del 2019 que se prevén son de un 33% superior. Y si miramos las barras, las últimas, que son las que se ven más significativas, podemos ver el caso de Hong Kong, que si bien está con una buena calificación en riesgo país, su riesgo comercial hoy es de un 76%. Lo mismo podemos ver el caso de Australia, Estados Unidos y Brasil, que están por arriba del 40%. Entonces, bueno, en esto volvemos a decir, estos son indicadores que de algún modo nos están enfatizando que nuestro análisis tiene que ser profundo porque el mundo está más complicado, ¿no? Y yendo un poco, bueno, a lo que es el riesgo en sí mismo, los invitamos a pensar, bueno, qué es lo que uno puede hacer o qué instrumentos tiene a su alcance para poder minimizar este riesgo de impago. Es cierto que esto tiene que ver con una decisión de cada uno como empresario, ¿no? Uno puede decidir, bueno, yo asumo los costos del riesgo o busco instrumentos para poder minimizar, evitar, transferir, ¿sí? Es como, bueno, poder tener una actitud de adversión al riesgo, si bien mi ganancia puede ser un poquito más baja, pero voy a tener cierta tranquilidad en mi negocio. Y creo que en este momento sería la decisión más oportuna. Los instrumentos disponibles para poder transferir o minimizar el riesgo, por un lado tenemos la carta de crédito, que es uno de los instrumentos que seguramente ustedes más conocen, no nos vamos a detener en este. Está el factoring, el forfaiting, y el seguro de crédito, que sí es la herramienta que hoy le queremos presentar, porque también entendemos que no se conoce. Entonces, dado el contexto actual, nos parece importante que ustedes
puedan saber de qué se trata y que puedan hacer una evaluación interna de los beneficios que les puede aportar incursionar en estos instrumentos. En la filmina siguiente lo que vamos a compartirles de algún modo es el uso que se hace en el mundo de esta herramienta y el poquito o bajo uso que hay acá en Argentina, que como les decía, en mayor medida está por la falta de conocimiento que hay o la poca difusión que hay sobre estos instrumentos. Y en este contexto lo que entendemos es que si estamos atravesando una crisis sin precedentes, es importante tomar recaudos para poder transitar y paliar las consecuencias en este contexto tan particular, y claramente el seguro es la herramienta que nos puede acompañar en este camino. El seguro de crédito concretamente es el instrumento que cubre las rentas a plazo en el mercado de exportaciones y también se puede utilizar para el mercado doméstico. De esta manera nosotros lo que podemos hacer es transferir este riesgo de impago, tanto comercial como político, hasta en un 90% de la operación, y de esta manera tenemos el resguardo de todo nuestro desarrollo comercial. Vimos recién en las diferentes filminas que estamos con un mundo más empobrecido, entonces la financiación claramente es una herramienta que nos va a permitir poder ser más competitivos. Y ya metiéndonos de lleno en lo que es el servicio que nos ofrece el seguro de crédito, podemos contar, podemos contar con, por un lado, el análisis exhaustivo de deudores, así como les mencionamos toda la información que uno debiera mirar y analizar detenidamente, acá la podemos contar y podemos apoyarnos con las aseguradoras en este aspecto. Cuentan con analistas expertos, con información a escala nacional, a escala internacional, y nos van a poder brindar con tranquilidad y con información concretamente sobre esta capacidad de pago que tiene este nuevo cliente con el que yo quiero establecer un vínculo, o con quien ya estoy teniendo un vínculo, y posiblemente puedo llegar a sorprenderme o no. Y además nos dan un apoyo y un monitoreo en el transcurso de la póliza, nos van acompañando, brindándonos información si este cliente tiene alguna situación que pueda ser riesgosa o que puede haber cambiado su conducta, de modo que yo también pueda tener recaudos. Después lo que es la cobranza, poder contar con un departamento de cobranza externo, ¿sí? En esto podemos delegar todo el proceso que implica realizar gestiones tanto prejudiciales como judiciales durante un plazo, y en esto también sabemos que en lo posible necesitamos que sean oportunas, de modo que el deudor no limpie su patrimonio, ¿no? Que podamos por lo menos gestionarla. Y sepan que en esto podemos apoyarnos perfectamente en cualquier parte del mundo. Yo sé que para cualquiera de ustedes posiblemente pensar en establecer algún juicio en China o en Rusia hoy es impensable. Entonces uno puede delegar todo esto y contar con la tranquilidad que puede apoyarse en la aseguradora. Y bueno, finalmente la indemnización. Llegado el caso sabemos que vamos a recuperar hasta el 90% del total de esta factura de impago, teniendo protegida de esa manera toda la estructura financiera de la empresa. Y yendo a lo que serían los principios fundamentales del seguro de crédito, por un lado, bueno, el seguro nos da una cobertura global de toda la cartera de nuestros clientes a crédito. Y en esto uno puede comenzar con una cartera inicial, pero puede incorporar nuevos negocios, nuevos clientes con los que va incursionando en el transcurso del año, y los puede ir incorporando a la póliza también. Por eso entendemos que, además de acompañarnos y resguardarnos, nos permite crecer, porque uno puede tener todos esos negocios nuevos con la información y con el acompañamiento de la aseguradora para poder estar tranquilo. ¿Qué es lo que queda excluido? Quedan excluidos los casos de pagos por adelantado, pagos al contado, esto claramente ahí no hay un riesgo, ¿no? La carta de crédito confirmada o las ventas entre empresas relacionadas. Sí podemos cubrir las ventas que mi filial haga en el país en el que esté ubicado. Y finalmente, bueno, es un seguro compartido. Si bien, como les decía anteriormente, la aseguradora nos va a acompañar en un 90%, entre un 90 y un 80% del riesgo de impago, hay un porcentaje que va a quedar a cargo del asegurado, ¿sí? Esto es más que nada para que uno no pierda la diligencia en el momento de otorgar el crédito, como tampoco pierde el interés a la hora de recuperar el máximo de la deuda.
Y yendo netamente a lo que son las ventajas que aporta este instrumento, como habíamos dicho, nos permite crecer sin riesgo. Y en esto créanme que las empresas que incursionan y que empiezan a utilizar estos instrumentos tienen crecimientos año a año que en muchos casos hasta duplican sus ventas, porque uno puede dedicarse al corazón de lleno de su negocio, a expandirse con la tranquilidad que cuenta con un apoyo y un resguardo de todas sus cobranzas. Esto de poder tener un monitoreo permanente sobre el riesgo también, o sea, que yo cuento con información sobre cualquier cambio que pueda tener mi cliente que sea alarmante. Es más económico y flexible que una carta de crédito, y esto es así, o sea, las cartas de crédito son sobre operaciones puntuales, no sobre una cartera global, ni hablar la documentación, los requisitos, los requerimientos que muchas veces tiene, y el seguro de crédito es muchísimo más flexible, más amigable y más fácil de utilizar. Por supuesto que siempre recomendamos que uno lo haga acompañado, porque es un seguro técnico, pero es muchísimo más fácil de llevar. El ahorro que uno tiene sobre los costos prejudiciales y judiciales de cobranza, como les mencionaba anterior, imagínense, es inviable hoy pensar en encarar un juicio en el exterior, y acá uno puede apoyarse plenamente y contar con toda la estructura que ya tienen las compañías a nivel internacional. Y aprovechando que tenemos invitados o participantes referentes de bancos, en esto es importante que esta herramienta ofrece una alternativa real de financiamiento. Las cuentas por cobrar pasan a ser activos libres de riesgo. Está establecido para el Banco Central que una cartera asegurada es garantía preferida A, eso equivale al aval de una SGR. Y hoy entendemos lo importante que es y lo necesario que es el financiamiento para poder producir y seguir expandiendo el negocio, con lo cual esperamos los bancos también acompañen en este sentido. Y por último, les vamos a compartir un poco algunas respuestas con las que nosotros nos hemos encontrado en todo este recorrido que venimos haciendo, y algunos datos de la realidad también para tomar conciencia sobre lo importante que es poder resguardar y proteger, en este caso, las cuentas por cobrar. Yo entiendo que muchas veces a todos los empresarios les puede costar romper ciertos paradigmas, empezar a incursionar en instrumentos nuevos, pero en un contexto tan incierto creo que todo lo que nos aporte resguardo y seguridad es importante de tener en cuenta. Muchas de las respuestas que nosotros posiblemente fuimos escuchando en este recorrido es: yo no necesito seguro de crédito, tengo una cartera de 25 años con mis clientes son muy seguros. Desde ya que contar con una cartera sana es algo de muchísimo valor, es lo que todo empresario quiere, pero no necesariamente lo que haya pasado en mi vínculo comercial va a ser garantía de lo que suceda en un futuro. El seguro es un instrumento que resguarda y prevé situaciones que van a ser impredecibles y que muchas veces pueden ser catastróficas. Y acá uno lo que tiene que pensar es qué sucedería si fueran mis principales clientes los que me dejan de pagar. Entonces, son puntos importantes para que uno pueda considerarlo. Otra de las respuestas es: mis ventas son un porcentaje con anticipo, el resto contra entrega de documentos, yo no tengo ningún riesgo. Yo acá lo que quiero transmitir es que la cobranza documentaria no es garantía de pago, que desde el momento en que uno deja su mercadería en el buque, el riesgo de impago ya está latente. Adriana después nos puede compartir experiencia que ha tenido muchísimas, donde el mismo cliente, en el momento que el buque está en viaje, quiere hacer alguna negociación o una rebaja sobre el precio de la mercadería, y puede no ir a retirar los documentos. Y si bien uno puede pensar, bueno, yo los voy a reubicar, los voy a vender, no son decisiones ni situaciones fáciles, todo conlleva un trabajo enorme y un costo alto, ni pensar reimportarlo, hoy en día eso es imposible. Y finalmente compartirles, bueno, datos, como les decía, de la realidad. 1 de cada 4 quiebras son provocadas por impagos de clientes. Nosotros muchas veces escuchamos: mi cliente es invencible, es enorme, es una empresa gigante, y hoy el COVID nos dice que ninguna empresa grande está expuesta a vivir una situación complicada. Podemos hablar del caso de Vicentín, podemos hablar del caso de Enron, Latam, y capaz que ustedes tengan
otros ejemplos. Entonces los resguardos los tenemos que tomar igual. Finalmente, la probabilidad de ocurrencia de un riesgo de impago hoy es muy superior al riesgo de un incendio. Estoy segura que todos ustedes cuentan con una cobertura que resguarde sus empresas, sus casas, su producción por el riesgo de incendio, y yo los invito a preguntarse por qué no resguardar las cobranzas cuando generalmente representan el 40% del activo de una empresa. Y con esta inquietud les agradezco muchísimo nuevamente a Pablo y a todos ustedes. Quedamos a disposición por cualquier consulta e información adicional que quieran conocer. Tratamos de ser breves y compartirles lo que nos parecía interesante para que cada uno pueda hacer un poco su análisis de lo importante que es incursionar en estos instrumentos, sobre todo en un contexto tan particular como el que hoy estamos viviendo. Así que de nuevo, muchísimas gracias a todos ustedes. Bueno, gracias Julieta por la presentación. Igual todos los datos van a ser, junto con la grabación, comunicados a todos los inscriptos, así que seguramente van a estar en contacto con ustedes. Y después, más tarde, terminamos los otros dos expositores y va a haber lugar para consultas. Bien. Bien. Bueno, Adriana, ¿podrías dejar compartir la pantalla? Sí, ahí está. Muchas gracias. La tomaban directamente, perdón. No, por eso como estabas como co-host, puedes hacerlo vos. Bueno, bien, muchas gracias por esto. El tema del riesgo es un tema muy importante. El tema del COVID-19 nos enseñó que es así. Bueno, Gustavo, ¿estás por ahí? Estoy por acá. Bien. Bueno, Lo tuyo, bueno, perdón, Gustavo Nogués es una persona que tiene bastante experiencia en comercio exterior, entre otras cosas. Ayudó a conformar uno de los grupos exportadores más conocidos de la Argentina, y es business partner de Claves, Información Competitiva. Con Claves hemos firmado un acuerdo en el cual todos los socios de nuestra Cámara tienen parte de los servicios de información gratuito. Así que, y bueno, justamente Gustavo va a mostrar un poquito parte de su paquete de información enfocados al comercio internacional. Gustavo. buenas tardes a todos. Voy a compartirles pantalla. Avisen si están todos viendo. Perfecto, ¿sabes? Bien. Un poco lo que decían recién en la disertación anterior. Vean esta noticia. 30 de noviembre de 2020, impagos de empresas mexicanas crecerán 30% en 2020 por la crisis de la COVID. Bueno, esto es dentro del monitor Claves, que viene a ser una plataforma de Business Intelligence que le permite a los usuarios acceder a un montón de información que es utilizada por las empresas para mejorar sus estrategias de negocios, minimizar riesgos, como recién decía. Todos tenemos muchísima información con distintas fuentes, y lo que generó Claves es un lugar en donde aglutinar toda esa información y ponerla a disposición de los usuarios. Yo les voy a mostrar un ejemplo solamente. Esto que estoy cargando ahora es un tablero de control que es editable por el usuario y que permite integrar información propia generada por Claves e información de las empresas e información fuera de las empresas y de Claves, con lo cual pueden en un solo lugar analizar toda la información que en forma cotidiana necesitan para el análisis de sus negocios. En temas de comercio exterior, Claves ha iniciado un proceso de internacionalización. Tiene red de partners en la mayoría de los países de Latinoamérica, en Estados Unidos, en Europa, en Asia, y de esa manera tenemos llegada a muchos países, destino de las exportaciones de Argentina, en donde podemos hacer estudios de mercado, informes de compliance, para saber justamente a qué nivel de riesgo una empresa local está por asumir al momento de iniciar un acuerdo de comercio internacional.
Y de esa manera nuestros clientes pueden aprovechar mayormente sus fortalezas y oportunidades y minimizando el riesgo. Sin lugar a dudas, el riesgo de cobranza, como recién decían, es un tema muy preocupante en las empresas, o por lo menos debería serlo. Y bueno, desde Claves, de alguna manera, tenemos muchos clientes, yo diría que la gran mayoría de las compañías de seguros nacionales e internacionales radicadas en Argentina son clientes de Claves, porque nos piden informes para analizar el ranking por sectores, en donde acá tenemos el usuario simplemente puede elegir el tipo de factor que quiere analizar, se incorpora y lo analiza. Y se hacen resúmenes de cada sector con el análisis de empresas líderes, indicadores relevantes, informes sectoriales generados por Claves, las noticias y demás temas de interés de los usuarios. Todo esto es customizable y la propuesta de Claves es dar un servicio de inteligencia de negocios, en donde la información sea dinámica, en donde la empresa pueda tener un acceso rápido y dinámico a esa información para poder llegar a los datos que interesan para la toma de decisiones. Y hoy lo que estamos viendo en las empresas, sobre todo las grandes empresas vinculadas al comercio exterior, es que tienen una gran problemática en la integración de la información, por diversos aspectos, diversos motivos. Principalmente es, por ejemplo, empresas europeas que tienen sus propios sistemas de generación de información con empresas americanas, ni hablar latinoamericanas, en donde la integración de la información es muy compleja. Hay muchos temores al manejo de la información, y lo que está justamente dando Claves es una solución a estos temas. Hoy justamente teníamos una charla con un grupo empresario de Estados Unidos, que es una cadena de franquicias, que tienen sistemas muy sofisticados en Estados Unidos, pero para la región latinoamericana no tienen casi nada, y con el efecto del COVID han tenido que flexibilizarse a incorporar proveedores informáticos o de tecnología de información locales para poder empezar a mejorar los números de sus negocios, que fueron bastante golpeados. Todo lo que es el rubro gastronómico, ustedes deben saber muy bien que fue muy duramente golpeado. Entonces, de esa manera, nosotros localmente le podemos empezar a dar un servicio de valor agregado en la integración de la información, en el análisis de riesgo, en tener, de alguna manera, ya que tenemos varias de las compañías de seguros de clientes, tenemos un nexo directo con ellos para hacer trabajos en conjunto. Ahí invitamos a la disertante anterior a que nos pongamos en contacto. Me pareció muy, muy valioso la presentación que dio recién. En temas de investigación, Claves lo viene haciendo desde el año 1990. Fue su core de negocio. Y hoy en día, como les decía recién, el objetivo de Claves es ser una solución de inteligencia de negocios para cualquier tipo de sector, tamaño o regionalización que esté ubicada la empresa. Así que bueno, como dato de contacto, acá tienen mi celular, mi correo electrónico, o se pueden dirigir directamente a claves.com.ar. Y muy gustosamente los atenderemos para atender todas sus consultas. No sé si, Pablo, ¿querés agregar algo más? Bueno, simplemente decir que, repito, que el servicio, como parte del servicio de la información, lo tenemos gratuito para todos nuestros socios, así que la idea es que aprovechen esta herramienta para, de vuelta, achicar riesgos, ¿sí? Y de hecho generar oportunidades. Muchas gracias, Gustavo. De nada. Bien. Finalmente, lo tenemos a Javier Franco,
el titular de Easy Trade. Es una persona que sabe un poquito del comercio exterior. Creo que alguna vez habrá movido 1 o 2 contenedores en su vida. No, realmente Javier es una persona que tiene muchísima experiencia. Es un experto en atajar penales, creo, porque sabe solucionar problemas. Con Easy Trade también hicimos un acuerdo que todas aquellas dudas que haya, digamos, que no nos lleven un costo al despachante, pueden hacerlas directamente a él. Seguramente ahí Javier les va a contar cuál es el dato de contacto para los socios de nuestra cámara o aquellos que vayan de parte de la cámara para que les pueda despejar dudas. Javier, te invito ahora a que tomes la posta. Bueno, Pablo, muchísimas gracias por la presentación y por la invitación. Buenas tardes a todos. Bueno, como bien decía Pablo, soy despachante de aduana, titular de Easy Trade, un estudio integral de comercio exterior. Y bueno, quiero hacer mi aporte hablando un poquitito sobre lo que sale de lo común, ¿no? No tanto no aburrirlos tanto con la operativa, lo del ABC de la exportación, sino regímenes especiales que tal vez no todo el mundo conozcan y benefician mucho al productor y al exportador. Hoy en Argentina, si bien el tipo de cambio por ahí hace que estemos baratos, esto va cambiando y es importante contar con herramientas que el productor pueda bajar costos para poder competir con el mercado mundial, ¿verdad? Bueno, una de estas herramientas, por ejemplo, tiene que ver con la importación de líneas de producción completas, plantas llave en mano. Tal vez no todos lo saben, hay un régimen especial de importación de grandes proyectos de inversión que permite al importador importar una línea de producción completa con un 20% de insumos argentinos y hasta un 5% de repuestos del total de valor FOB. Esta importación está totalmente exenta de aranceles y bueno, es un aporte importante para poder de alguna forma capitalizar, mejorar la producción y contar con tecnología más moderna y a un costo relativamente bajo. Bueno, esto obviamente lleva todo un proceso, lleva autorizaciones, pero es un régimen que está disponible y no todos lo saben. Otro régimen muy importante que no todo el mundo conoce y creo que es fundamental, y voy a hacer más hincapié en esto, es el régimen de importación temporal, que si bien habla de importación, está completamente destinado al exportador, porque toda mercadería que se importe temporalmente con fines de un perfeccionamiento industrial tiene que ser reexportada sine qua non. Este régimen permite importar ya sea insumos, envases o cualquier mercadería que forme parte de un proceso productivo, no está sujeto a licencias como puede ser licencias no automáticas, seguridad eléctrica, no lleva, se puede girar las divisas al exterior, o sea que no sería un problema el abastecimiento como puede llegar a ser por ir para el mercado interno, algunas mercaderías que están de repente trabadas porque protegen alguna industria, porque justamente aporta que la mercadería va a ser exportada. No está alcanzada por el pago de gravámenes, sino que todos los gravámenes de importación se garantizan, y toda la mercadería importada tiene que ser sometida a un proceso de transformación, elaboración, combinación, mezcla, en fin. A ver, por ejemplo, puede ser un exportador de indumentaria textil que importe las telas, importe los hilados, eso lo convierta en una indumentaria terminada y el producto final es importado. La exportación tampoco está grabada en lo que serían los insumos importados temporalmente, sino que solamente va a pagar aranceles de exportación y va a cobrar reintegros por el valor agregado argentino, tanto las mercaderías argentinas como la mano de obra. Esto tampoco implica que tenga un origen importado, sino que se va a remitir las normas de origen del Mercosur y del resto de los países según donde se esté exportando. En algunos casos será el salto de partida, en otros casos será el valor agregado junto con el salto de partida, en otros solamente el valor agregado. Bueno, en fin, las normas de origen se respetan según corresponda,
O sea que una mercadería exportada que tenga insumos importados temporalmente, tranquilamente puede ser origen Mercosur. Con lo cual no se pierde la ventaja el exportador de poder vender al Mercosur, donde van muchas de las exportaciones argentinas, con el beneficio de evitar el pago de aranceles. Bueno, este proceso se gestiona en Secretaría de Industria íntegramente, hay que tramitar un certificado de tipificación, donde se van a establecer qué producto se va a elaborar, cuál es la relación insumo-producto, si hay mermas, no hay mermas, las mermas están contempladas, obviamente. El plazo que se da para la reportación de la mercadería importada temporalmente es de 360 días para los que son bienes de producción en serie y 720 días para los bienes de producción no seriados. Existe la posibilidad de pedir una prórroga si el exportador de repente, por algún motivo fundado, de fuerza mayor, no puede cumplir con la exportación temporal, puede pedir una prórroga por única vez por 360 días más. Si por algún motivo la prórroga no fuera otorgada o el importador no tuviera un motivo fundado por el que no pudo cumplir, puede reexportar la mercadería en el mismo estado que se importó, o bien puede pedir la nacionalización de la mercadería, obviamente contando con todas las licencias que en el momento graben la importación, ¿no? Bueno, este régimen es muy usado, por ejemplo, ahora voy a contar algunas experiencias en un proyecto. Nosotros desarrollamos el proyecto de exportación planta llave en mano del sistema de recolección completo de Isla Margarita en Venezuela. Mucho de lo que se exportaba era argentino, pero llevaba insumos importados. Esto se importaba temporalmente, por ejemplo, las carrocerías se montaban en camiones, con lo cual se importaba una carrocería, se montaba en un camión, se portaba un equipo recolector, un equipo barredor, un equipo lavador de origen argentino, porque el valor agregado así lo determinaba, y se pudieron importar todos los insumos sin ningún tipo de problema, sin ningún pago de aranceles, y se pudo llevar a cabo este desarrollo que de otra forma por ahí hubiera sido más complicado o más costoso. No es solo un régimen que apunte tal vez a los exportadores de bienes elaborados, digamos, sino también puede ser usado por exportadores de commodities, porque esto también afecta a los envases. Envases, material de sujeción, mercadería incluso que se consume dentro del proceso productivo. O sea que básicamente cualquier exportador puede hacer uso de esta herramienta, que tal vez no la conozcan, como para potenciar el hecho de tener siempre disponible insumos, tener un costo de importación barato, sin pago de aranceles, y poder ser un poco más competitivos con respecto al resto del mundo. Por otro lado, bueno, voy a hablar un poquito del uso de las zonas francas, que en Argentina lamentablemente no funciona como en el resto del mundo. Digamos que si no, está muy, muy limitado por la normativa que tenemos. Pero bueno, la zona franca también puede ser usada para reducción de costos. Si bien la zona franca, hay una sola en Argentina, que es la zona franca de General Pico, en La Pampa, que permite que un exportador se establezca, produzca ahí adentro, y no solo puede exportar, sino que además puede introducir un pequeño porcentaje en el mercado local, es la única que hoy en día está permitiendo este proceso. En el resto de las zonas francas normalmente se usan como almacenaje por tiempo indefinido, pero esto también es una herramienta que, si bien es un poco acotada, y esperemos que la normativa en un futuro cambie para mejor. Un exportador, por ejemplo, tenemos el caso de un cliente en Córdoba, que tiene una fábrica donde utiliza insumos, pero va utilizando pequeñas cantidades a medida que necesita. Tiene la posibilidad de traer, a lo mejor en un solo envío, un contenedor, 2 contenedores, 3 contenedores, ingresarlo a zona franca, e ir haciendo retiros parciales a medida que va necesitando insumos. Bueno, esta es una herramienta que tal vez no todos estén utilizando, tal vez traigan en cargas más reducidas, no lleguen al contenedor, lo cual encarece muchísimo los costos. Así que bueno, la zona franca, si bien limitada, es una herramienta que puede llegar a servir de alguna manera para tener stock disponible, de rápido, que se puede sacar rápidamente,
y para evitar muchos costos logísticos. Y después, bueno, por otro lado, lo que decía Pablo, el tema de los imprevistos en lo que es comercio exterior, como pasó ahora con el puerto chino y demás. Sí, la verdad que la recomendación es trabajar siempre con gente que esté actualizada, gente que tenga capacidad de respuesta, gente que esté bien capacitada. Yo creo que el equipo de trabajo es fundamental porque uno, al hacer una operación de comercio exterior, ya sea de importación o de exportación, está arriesgando su capital, está arriesgando su firma. Tiene que tener un equipo que garantice, como bien decía Julieta, que garantice que la operación sea bien, salga, digamos, en buenos términos. El tema de la elección del Incoterm también es muy importante. La venta FOB y la venta CIF no solo difieren quién paga el flete y quién paga el seguro, sino hasta dónde llega la responsabilidad de cada uno. Cuando un exportador vende FOB, su responsabilidad llega hasta que el contenedor está arriba del barco. Si de repente ocurre, como en un puerto chino, que no está recibiendo contenedores, que hay que trasladarlo a otro puerto, y eso genera en consecuencia un montón de gastos, es responsabilidad del comprador y no del vendedor. El exportador en una venta FOB, al poner el contenedor arriba del barco, termina su responsabilidad. Termina su responsabilidad y a partir de ahí la asume el comprador. Con lo cual, muchas veces es recomendable la venta FOB, por un tema de responsabilidad, no tanto de costos. Por otro lado, lo que comentaba Julieta, el tema del pago. A ver, si bien la tenencia del BL acredita titularidad de la mercadería e impide que el importador pueda hacerse la mercadería, no siempre significa que vaya a pagar. Puede pasar que el comprador haya quebrado, que el comprador se haya arrepentido de la mercadería y prefiera pagar el anticipo, que alguna consecuencia en el país de destino haga imposible la importación. Bueno, las infinidades, digamos, las posibilidades son muchísimas. Entonces, es súper recomendable, tal vez la contratación de un seguro como lo que ofrecía Julieta, porque el hecho de tener el BL, si bien garantiza de que no van a poder disponer de la mercadería, no garantiza el cobro de la mercadería. Entonces, todas estas condiciones creo que tienen que ser tenidas muy, muy en cuenta a la hora de armar un negocio, evaluar quién es el comprador, y bueno, y ante el caso de imprevistos que puede ocurrir en cualquier país del mundo, en cualquier empresa, más allá de la capacidad económica y el reconocimiento que tenga, que la operación no termine bien. Bueno, por el lado de las consultas, a ver, traté de ser breve, de resumir un poquito para no ocupar demasiado espacio, pero bueno, como bien dijo Pablo, tenemos acuerdo con la Cámara. El mail de consulta es comexchaco@easytrade.com.ar. Ahí nos pueden realizar las consultas que cualquiera de los socios de la Cámara crean necesarias. Todas son respondidas, incluso si necesitan un llamado telefónico también lo hacemos. Nos especializamos en todo lo que sale de lo común, digamos, y como dijo Pablo, somos especialistas en atas reperales, digamos. Si bien lo ideal es la operación, que se maneja con tiempo, que sale bien, que es todo prolijo, no siempre se dan esas condiciones. Ha pasado hace poquito que hemos tenido que correr con una exportación que salía a China, y bueno, gracias a la experiencia de manejo que tenemos, logramos ponerla arriba del buque en tiempo y forma, garantizando que se cumplan los plazos del contrato y demás. Así que bueno, quedo a disposición de los socios de la Cámara y de todos los participantes acá, por cualquier consulta que necesiten, tanto de importación como de exportación. Así que bueno, muchas gracias Pablo por la invitación y bueno, espero que mi aporte les haya servido a todos los participantes. Javier, muchas gracias a vos. Ahora se abre el espacio para preguntas y respuestas, pero quiero hacer la primera pregunta, tanto para Javier como para Julieta. El caso que mencionaba hoy es que en un puerto chino, por el tema del COVID-19, dejaron de admitir contenedores reefer, contenedores refrigerados. Claro, si alguien vende en FOB, es problema del comprador. Ahora, si alguien vende en CIF, pensando en algo, la verdad que esto es un dolor de cabeza, porque esta mercadería de manera obligada tiene que ir a otro puerto, quedar esperando, conectado a la energía eléctrica,
Todos esos son costos, ¿sí? Y después ir por tierra o con otro barco al puerto que originalmente tenía que llegar. Porque el compromiso del exportador es dejarlo en ese puerto. Así que a los dos les pregunto, ¿qué se hace? ¿Sí? Quizás a Julieta le pregunto particularmente, ¿qué se hace ex ante? Y a Javier, ¿qué se hace ex post? Bien, acá posiblemente la vamos a invitar a Adriana, que seguramente nos pueda ayudar un poco más. Sí, no sé si se escucha. Sí, Adri, no te podemos ver, pero te escuchamos. Sí. Bueno, no, estos casos, lo importante es que como uno también tiene documentada la operación. Si uno tiene documentada la operación de que va a ese puerto, que va en contenedor, y que ese es el cliente, el precio, la cantidad, digamos, y después el cliente no quiere recibir la mercadería o rechaza, demás, sin ninguna justificación, en realidad esto es un punto justamente de los que nosotros decimos que el seguro tiene la opción de tener cubierta la operación, porque el cliente no tiene ninguna excusa, la operación está, digamos, está totalmente clara. O sea que en este caso la operación quedaría cubierta. El tema es si, digamos, si en la operación decía que el contenedor no podía ser de determinada forma y demás, y uno no está cumpliendo con esa condición, entonces ahí sí, el seguro lo que dice es, hay un problema comercial, no se está cumpliendo con una de las condiciones del contrato, digamos, o de la nota de venta, o de la orden de compra del cliente, entonces, bueno, ahí el seguro lo que hace es decirles a las partes, arreglen primero comercialmente las partes, y si después el chino quiere no pagar, y insiste en no pagar, entonces el seguro ahí entra a operar, digamos. Pero si la operación está documentada y está clara, y digamos, si el chino se niega porque, digamos, cambió la operatoria y no, digamos, de repente, y una vez ya ha salido el buque, bueno, esto está cubierto. Bien. Y Javier, si no hay un seguro, ¿qué se hace en una situación Bueno, así? sí. A ver, si no hay un seguro, bueno, en principio es un problema, ¿no? Porque si la condición de venta fue CIF determinado puerto, se tiene que cumplir con la entrega en determinado puerto. En un caso así que un país decida o un puerto decida no recibir contenedores reefer como pasó ahora, lo que hay que hacer es actuar rápidamente con el agente de carga. Nosotros tenemos todo un equipo de trabajo, somos integrales, para lograr el transbordo hacia el puerto más cercano que pueda recibir el contenedor reefer, por sobre todas las cosas resguardar la mercadería, porque si hablamos de un reefer estamos hablando de mercadería perecedera, y tratar de minimizar los costos agilizando la operación, y tal vez descargar en el puerto más cercano pueda recibir esta mercadería, y de ahí hacer un multimodal, o sea, un tránsito terrestre hasta el puerto en el que debería haberse entregado, o bien acordar con el comprador la entrega en algún lugar pactado en la ciudad en el que se haya realizado la venta. Ahora, todo esto implica riesgos de que el comprador ya no la quiera recibir, riesgos de que la mercadería, al ser perecedera, no llegue en buen estado, implica costos, implica demoras, y si el comprador no quiere recibir la mercadería, si bien uno tiene la posibilidad de tratar de venderla en China, no es fácil, y cuando eso pasa, generalmente se demora, no es fácil la transferencia, y tampoco es fácil ubicar un comprador, y el comprador, sabiendo el problema en el que se encuentra el exportador, también se aprovecha de la situación y no paga el precio que realmente vale la mercadería. Muchas veces que han pasado estos casos, al exportador le salía mucho más barato mandar la mercadería de destrucción que tenerla almacenada en puerto, o volver a traerla para el país. Sí, yo coincido con vos, ¿eh? Yo he tenido casos donde hemos perdido mercadería en destino justamente porque era más barato perder la mercadería en destino que dirigirla hacia otro cliente,
y reembarcarla es imposible. Coincido, pero muchas de estas operaciones se hacen justamente con remesa documentaria y se juega con el BL justamente, y en muchos casos nos dicen, total, podemos cambiar el destinatario del BL, y yo les digo, a mí me han llegado a pedir los armadores avales bancarios por el total digamos, por cambiarle el consigní, me han pedido un aval bancario, y, digamos, tuve que salir a buscar un aval bancario por $2 millones, que obviamente no es fácil, uno corre con los tiempos, la mercadería está prácticamente llegando a destino, por ahí no tenés ni siquiera un lugar donde depositarla con las condiciones que la mercadería necesita, o sea, muy complicado toda la situación. Yo creo que, digamos, uno no puede a régimen exportar de esa forma. Tiene que, digamos, tratar de hacer más fácil la vida, ¿no? Claro, tal cual. Bueno, son casos fortuitos, ¿no? Igualmente, pero ocurren. Sí, pero pasan. El tema es que te toque a vos, ese es el problema. Bien, no sé quién más quiere hacer una pregunta. Rodrigo. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, soy Rodrigo Sánchez, de la empresa ArcTree. Bueno, la verdad que muy bueno el evento. Y bueno, escuché muy atentamente los dos temas principales que yo enfoqué más que nada y saqué un par de conclusiones y preguntas. Bueno, primero, doy fe de Javier, de la capacidad técnica y desenvolvimiento que tuvo en una operación que justamente la que comentó que hubo inconvenientes a último momento, y la verdad que estoy muy agradecido por todo. Y después quería hacer una consulta a Julieta con respecto a los seguros. Más que nada a una posible devaluación durante el desarrollo de la exportación, y que obviamente los costos que uno tiene pensado asumir en un principio, luego se elevan. En todo caso, también si antes de hacer el cobro del producto y no haber desarrollado una carta de crédito en ese caso, que sea parcial la carta de crédito o total que haya ocupado, ¿cómo se podría resolver en caso con un seguro de este tipo como el que estuvo explicando? Eso nomás, gracias. Sí, te contesto yo, que soy la que puedo darte fe de que lo he usado por más de 20 años. Mirá, los seguros de exportación son en dólares. Eso no quiere decir que uno no puede exportar en otra moneda. En realidad, lo que fija uno es que la moneda en la que se va a dirigir es en dólares. Cada vez que uno exporta, si exportaras en otra moneda, lo que habría que hacer sería convertir esa moneda a dólares y saber que esos son los dólares del momento que uno exportó, que son los que, en caso de que el cliente no pague, serían los que la compañía de seguro te reembolsaría hasta en un 90%. Por supuesto que cuando uno fija una póliza en dólares, también, cuando yo digo dólares, la verdad que hoy tenemos todo el sistema, no son dólares, sino que es el contravalor en pesos, ¿no es cierto? Pero se pagan en dólares la póliza, en contravalor en pesos, y se recibe también pesos, o sea, son los dólares al día que te pagan, no te hacen la conversión, digamos, de la fecha en la que uno exportó, sino que son los dólares que uno exportó al día anterior, al tipo de cambio del día anterior al pago. Es como si te pagara tu cliente, exactamente el mismo tema. Con lo cual, digamos,
el riesgo de evaluación de una moneda diferente al dólar respecto al dólar, eso no lo cubre. Pero obviamente que sí, digamos, que sí te cubre los dólares, te dan los pesos equivalentes al día del pago. ¿Mm? No sé si se entendió lo que dije. Es como si te pagara tu cliente, si vos haces una exportación en dólares y te paga los dólares y te los convierten a los pesos, digamos, acá en el mercado de cambios. ¿Te comprendió, Rodrigo? Más que nada, yo lo que planteaba es en caso que si uno toma una carta de crédito, y la carta de crédito, bueno, establecemos un negocio con un banco local, un X porcentaje, más que nada para asumir los costos que se va a tener sobre la exportación, sobre los gastos arancelarios, los gastos de exportación sería. Y durante ese transcurso, al no tener sería obviamente el banco local me va a dar pesos, como decía recién tu compañera, te lo transfieren al valor del día, sería el valor del día anterior. Pero porque la verdad que lamentablemente es común que se devalúe más. Yo estuve hasta último momento, ahora pensando a ver si se devaluaba o no la moneda, porque estuvo hace un mes, se hablaba mucho de que se podría llegar a devaluar. Los costos que yo tenía que asumir en pesos para la parte de exportación, pensaba que en un momento iba a pasar a ser otros, un 40 o 50% más. Por eso era la consulta, esa era la consulta en sí. Si un seguro podría determinar el riesgo de devaluación durante el proceso. Sería si se podría determinar un seguro durante todo el proceso. Eso incluye también algún riesgo de devaluación. Mirá, el seguro uno lo toma en dólares y recibe, digamos, dólares al tipo de cambio del día anterior al pago. Si vos haces una factura por $1.000.000 y el cliente no te paga, el seguro te paga el 90% del $1.000.000 al tipo de cambio del día anterior al que te paga. Cuando vos hablas de riesgo de devaluación, en realidad, digamos, no sé, digamos, de qué me estás hablando, es un seguro de impago de tu cliente. Si el cliente no te paga la compañía de seguros. Como si te pagara un cliente. No sé a qué riesgo de devaluación te estás refiriendo. Adriana, te puedo explicar. Sí. Está hablando más de una especie de seguro financiero. ¿Sí? Un swap está tomando. Bueno, ese es, no. O sea, si vos tomás un seguro de cambio, esto, claro, o sea, son complementarios, si se quiere, digamos, pero el seguro de cambio lo está tomando porque él cobra dólares. No entiendo por qué toma seguro de cambio. O está vendiendo en una moneda que no es el dólar. No. Lo que pasa es que, a ver, lo que plantea él es si existe una herramienta así. Yo sé que es casi imposible, porque es un tema del mercado interno argentino. ¿Sí? O sea, de lo que vale el dólar realmente, el blue, lo que vale el mano y el de exportación, que vale menos todavía que el dólar oficial. Entonces, ante un cambio muy grande, como pudo haberlo habido, como pasó, que fluctuó bastante estos últimos 2 meses, si había una herramienta que permita tener esa seguridad de que el valor no fluctúe tanto, porque por un lado tiene costos en pesos, otros en dólares, y esas idas y venidas le puede aumentar los costos de una manera muy importante. Es complementario. Lo que vos estás haciendo, digamos que es un seguro de cambio, es complementario tal cual lo haces con la carta de crédito, es exactamente igual. Porque vos lo haces en forma complementaria a la carta de crédito, el seguro de cambio, ¿no es cierto, Rodrigo? Vos estás haciendo, bueno, con el seguro de impago es exactamente lo mismo. Vos podés estar, digamos, también
en realidad lo que te estás cubriendo de que sean los pesos, digamos, de un tipo de cambio mejor al que querés, digamos, o al que teóricamente uno ve como que le va a cubrir con los costos internos. Pero es un seguro, el seguro de cambio es un seguro distinto al seguro de impago. Eso quiero que te quede, o sea, claro. Y es complementario, puede igualmente, digamos, contratarse un seguro de cambio, además del seguro de impago. Bien. Gracias, Mariana. Romina Fi, que es exportadora de arroz, pregunta, ¿cuál sería el costo aproximado del seguro de crédito? Sí, eso es difícil de establecer porque normalmente para poder cotizar lo que hace la aseguradora es, por un lado, solicitar una proyección o una estimación de venta anual y analizar los clientes a quienes uno les quiere o con los que uno ya tiene un vínculo comercial. Como dije antes, uno puede incorporar, pero hay un mínimo de 6 clientes que por lo menos se debe presentar. Podemos decir que a mayor volumen de facturación, la prima o el valor que uno termina abonando va bajando, pero es muy difícil de establecer, no es un seguro como si yo te dijera de un auto donde ya está establecido tal modelo, tales características. Acá se analiza el destino de los clientes, el cliente puntualmente, y como dije antes, la proyección o esta estimación de ventas. Generalmente a mayor venta, menor tasa de prima, ¿no es cierto? Cuanto más alto sea el volumen, en realidad la tasa se va reduciendo. Es un poco la filosofía del seguro. No es algo difícil. Si tiene algún interés, sin compromiso alguno, encantada que después se pueda comunicar con nosotros y podemos hacer por ahí alguna solicitud de cotización, que estas cosas no tienen ningún costo, como para que pueda tener una referencia concreta del valor que sería para su actividad y demás. Bien. Sí, seguramente Romina se va a estar comunicando. Sí, ahí se te quiere hacer una cotización. Así que, Romina, yo después te paso los datos de Julieta y Adriana para que lo hagas. ¿Alguna otra consulta? Están todos tímidos, no sé qué pasa. O cansados. Sí, también. Son los días bastante complicados. A ver, no es el tema de Expo, pero, a ver, ¿algún comentario del tema de la Simpo? Sí, a ver, en respecto a qué. A los problemas que hay. A mí me llegó una novedad que van a volver a poner las trabas. Sí, bueno, a ver, el tema de las importaciones está muy trabado en lo que es licencias automáticas. Realmente está muy difícil que la aprueben. Y sí, escuché yo también las novedades de que se van a volver todavía peores las trabas. Hoy es muy difícil poder importar, ya sea por un tema de protección de industria o por un tema de que no haya fuga de dólares. Hay muchísimos productos con licencias no automáticas y que no se están aprobando. Y los que están con licencia automática, poco a poco van a empezar a tener no automáticas lo que está circulando, los comentarios que decía Pablo. Fuera de eso, a ver, cada mercadería tiene su régimen especial, hay mercadería más fácil, otra que no, llevan sus certificaciones, sus secretos. Si alguien tiene una pregunta puntual sobre algún tipo de mercadería, ya sea para importación o para exportación, con gusto la respondo por este medio, o por mail, o por donde gusten. Pero, digamos, en forma general, las importaciones están bastante golpeadas. A ver, ¿vale la pena el amparo judicial? Porque muchas empresas están yendo para ese lado. Yo creo que no es tanto si vale la pena o no vale la pena. Creo que hoy es una de las pocas herramientas que tiene el importador ante la falta de respuesta, porque si bien no solo es que hay una falta de aprobación de licencias, hay una falta de comunicación, una falta de diálogo de parte de
de la Secretaría de Comercio, que es el organismo de aplicación, no hay respuestas. O sea, uno solicita la licencia y no hay un diálogo, no le dicen, no te puedo dar, te voy a dar el mes que viene, o necesito que aportes algo al país, toma gente, exportá, como era en otros medios, sino que directamente hay un silencio de radio. Y muchos importadores, bueno, como siempre fue el tema de las medidas cautelares, tienen miedo de realizarla, pero muchos llegan al punto en el que o es la medida cautelar o es cerrar la fábrica, porque hay muchas empresas que dependen de la importación, ya sea como insumos o como producto terminado de su actividad básica, y llega un punto en el que tienen que recurrir a eso. De hecho, tenemos clientes que están importando con medidas cautelares, tenemos un abogado propio en el estudio que también puede asesorar sobre ese tema, o puede gestionarlo sin problema. Hoy la medida cautelar es uno de los pocos recursos que tiene el importador ante la falta de aprobación de licencia. Bien, bien. No, lo que decís es que no hay respuesta, esto ya lo digo como cámara. Empezamos diálogos con Alejandro Barrios, en la Secretaría de Comercio, y de respondernos amablemente el primer día, esto fue en marzo, hasta el día de hoy jamás nos volvió a responder. Obviamente tratamos de proteger las necesidades que tienen cada uno de los socios de la Cámara, y la verdad que es muy difícil de explicar el que no te respondan un correo, no te respondan un teléfono, y que haya empresas que estén al rojo vivo por no poder importar. ¿Sí? Pero bueno, nada, tengo entendido que eso van a empezar a mejorarlo, o sea, ojalá sea así. Veremos. Bien, ¿alguna otra pregunta más? Sí, ahí Analia dice que hay que ir por las cautelares. Lamentablemente lo tomo como un derecho, y sí, insisto, hay varias empresas que están sobreviviendo hoy por haber metido las cautelares y poder haber ingresado a la mercadería, que paradójicamente muchas de esas empresas exportan, no usan como insumos para exportación y no se entiende. Pero bueno, nada, un tema largo para charlar. ¿Otra consulta más? ¿No? Bueno, viste, considerando que no hay más preguntas, sé que hay más preguntas, pero no sé por qué no se animan a decirlas, pero bueno, tienen los contactos. Bueno, las pueden hacer después, Pablo, nosotros estamos dispuestos, podés acercar o todos nuestros datos, Adriana recién ahí puso en el chat el mail, pero estamos a disposición y anímense, por lo menos lo que nosotros podemos decirles, anímense en principio a hacer una cotización y una evaluación interna, después cada uno hará el análisis financiero y de sus números finitos, pero nosotros no cobramos por ninguna consulta y de hecho nuestro servicio de acompañamiento tampoco tiene ningún costo para ustedes, más que nada poder tener apoyo de expertos o gente que ya conoce de estos instrumentos y que puede acompañarlos, asesorarlos a poder encontrar cuál es la cobertura más acorde en función al negocio y a la actividad. Así que anímense a consultarnos, a pedirnos entrevistas y demás que no cobramos y es parte del trabajo y de lo que uno tiene que hacer hasta terminar de entender un poco cómo opera y cómo funcionan estas herramientas. Bien. Claro, los clientes seguramente te van a consultar, más de uno. Y bueno, les agradezco a todos y obviamente los invito a aquellos que quieran hacer parte de la Cámara, son más que bienvenidos. Les agradezco por el tiempo. Cualquier consulta también tienen nuestros datos de contacto, todos tienen mi correo electrónico. Así que, nada, gracias por tomarse el tiempo y los espero en el próximo evento en 2 semanas, que todos van a ser invitados. Muchas gracias y buenas noches. Gracias. Gracias a vos, Pablo, y al igual que Julieta, quedamos a disposición para cualquier consulta que necesiten, ahí dejen el chat del mail, igual después si podés distribuirlo. Bueno, yo me ocupo puntualmente en el estudio de la parte de COMEX, pero el estudio es integral, como dije, tenemos también la parte contable orientada al comercio exterior, tenemos la parte de legales, tenemos la parte de certificaciones, la parte logística, cualquier tipo de consulta que nos quieren hacer, se deriva al sector correspondiente y todas van a ser respondidas. Y tal cual dijo Julieta, las cotizaciones no tienen costo y con gusto estaremos respondiendo todo. Muchas gracias por la invitación y que tengan muy buenas noches.
Gracias, Javier. Buenas noches a todos y gracias por el tiempo. Gracias, Javier. Gracias, Pablo. Gracias, hasta luego. Gracias, Pablo. Gracias, Gracias a todos. Muchas gracias, saludos. Chao. Gracias, hasta luego. Hasta luego.